Hola mi gente, muy buenas y bienvenidos a este nuevo podcast del libro titulado Palabra Hechizada, Mitos y Leyendas del Tolima, Antología de Cuentos Ilustrados. Hoy en nuestro episodio número 11 vamos a hablar sobre el oro de los dioses. Autores Mauricio Romero y Fran Mauricio Durán, ilustrador Juan Sebastián Jiménez. La campaña se alargó demasiado. Ambos bandos habían mostrado lo peor de sus métodos. El capitán no imaginaba qué podía ponerse peor. Las flechas que rasgaban el aire eran certeras y ponzoñosas. Sus brujas las juntan con pócimas que el mismo diablo les trae. El capitán Juan Martín de Lozada sintió deseo de golpear con el látigo al ignorante asturiano. Era típico de esas huestes de desarrapados creer en semejantes barbaridades. Llevaba un mes en el fuerte de San Bonifacio. Venía preparado para combatir a la tribu de Hannah Hima, pero se encontró con la indisciplina y la baja moral de las soldadescas. Estaba decidido a asestar un golpe considerable a los aborígenes, a hacer avanzar la vanguardia castellana detenida hace varios años en el mismo punto. ¿Lograría que el fuerte dejara de ser simplemente la defensa de una encomienda? Él y sus hombres tuvieron el coraje de llegar con sus esposas e hijos, actitud que impresionó al oidor de la Real Audiencia. Al despacho del capitán entró un indígena, altivo y lleno de cicatrices. Vestía únicamente un blusón negro y taparrabo. El capitán español lo observó intentando escudriñar sus intenciones. Baltasar era el muán exiliado de sus tierras por los Anahima, quienes habían aniquilado a su familia. Se había unido al regimiento del Valle de la Lanza hacía 2 años y cuando Lozada llegó para preparar otra contraofensiva, el indio se le unió de manera voluntaria, junto con un gran número de expatriados o refugiados de los territorios ocupados por los Anahima. Sus consejeros y comandantes de tercios le reprochaban la inmensa confianza que el capitán ponía en su regimiento indígena, pero algo le decía que ellos iban a ser el puño que inclinaría la balanza. Entonces, don Baltasar hoy tampoco me dirá cuál era su nombre, dijo Lozada, el verdadero antes de que decidiera bautizarse por nuestros curas. El joven Mohan pareció sorprendido por la insistencia de Lozada con relación a ese tema, un asunto concluido. Hace tiempo olvidé ese nombre, dijo Baltasar. Mi origen, mi familia, no son muertos. Lozada apreció la manera fluida de que el joven hablaba el castellano. No podía creer que había gente en el ejército del rey que aún creía que estos indios eran poco más que animales. Lo esperaba de la nobleza, de la iglesia, considerados por su orgullo y soberbia, reyes y clérigos siempre distantes allá en sus palacios, por lógica militar. A un soldado no se le debería permitir subestimar ni mucho menos desconocer los méritos del enemigo. ¿Cuál es la propuesta que tiene para hacerme? Baltasar, dijo Lozada. El indio miró fijamente a su capitán, midió sus intenciones de punta a punta. Hacerle creer a la cacica Anahima y a su viejo Mohan que usted es otro español estúpido. Kimba, el Mohan de Anahima, presentía que su sensibilidad para escuchar a los Elohim estaba decayendo. Le costaba trabajo lograr que su anciano cuerpo entrara en el trance de las plantas sagradas. Ahora un nuevo jefe blanco había llegado al fuerte enemigo. El ejército invasor inició su marcha hacia la garganta de Kalahana, un sitio propicio para una emboscada y una masacre. Le molestaba que no hubiese claridad en las señales de los dioses. Desconocía que de algún modo su soberbia lo había llevado a este punto. Todo buen Mohan sabía que no iba a vivir toda la vida, si tan solo se hubiera dedicado a entrenar a un sucesor, al legar su conocimiento a un joven prometedor sensible a la voz de los dioses. Pero él siempre temió ser reemplazado, perder la preeminencia y los poderes que había adquirido con la ascensión al cacicazgo de Anahima. Los Anahimas habían logrado tras varias generaciones someter a otros pueblos. Controlaron las tierras desde el Cucuana hasta las Cumbres Frías. Sin embargo, los castellanos alteraron el orden que los dioses habían impuesto. Este nuevo jefe enemigo le brindaba a la cacica la oportunidad de asestar una gran derrota a los invasores y enviar un mensaje claro de poder a los pueblos que querían rebelarse al control de los Anahima. Pero era complicado. Su concentración dispersa y los calambres en las extremidades no le permitían al Mohan prever sus consecuencias. Aún así, la oportunidad no podía perderse.
Los guerreros estaban seguros de sí mismos, el enemigo se dirigía a su perdición. Esa era en realidades que no se podían rebatir. Quizá era lo único que los dioses querían avisar. La cacica Anahima quedó complacida con las palabras de Kimba. Empezó a alentar a los guerreros, a ofrecerle la sangre de sus enemigos. Algunos consejeros militares dudaban de la estrategia de combate planteada por Anahima, avalada por los dioses a través del Muán. Además, a diferencia de los ancestros, la joven demostraba ser impulsiva y sanguinaria. Los ancianos temían la decisión de desamparar la aldea mientras marchaban hacia la batalla. Era simplemente suicida, pero Kimba aseguraba que los dioses los guardarían a todos. El poblado fue arrasado en poco tiempo. Los pocos guerreros que custodiaban fueron aniquilados en la primera acometida, con la eficacia asesina de la brigada indígena encabezada por Baltasar. El resto fue un ataque por niveles, dosificado. Cayeron los ancianos, las mujeres que ayudaban a resguardar el sitio, mataron a sus propios hijos y luego se quitaron la vida. Baltasar encontró a unos pequeños agonizando y los remató. Losada no se inmutó por la carnicería, era el resultado de una guerra que se había llevado más tiempo de lo esperado y que tenía unos orígenes previos a la llegada del español. Entre más rápido terminara el conflicto, mucho mejor, aunque significara el aniquilamiento total de alguno de los contendores. El capitán dio sus órdenes. Comandante, deje un destacamento asegurando el poblado, quemen todo y que se preparen por si aparecen refuerzos. Los demás sigan adelante antes de que esos cobardes asturianos se dejen matar sin ofrecer resistencia. Baltasar, avance con sus hombres como se les ordenó. La cacica sospechó que algo andaba mal. El enemigo parecía esperarlos, y aunque se veía el miedo en sus ojos, estaban preparados para resistir. No eran el ejército que esperaban, el que perseguían estaba mejor apertrechado. Contaba en sus filas con indígenas sin honor. Les dejó saber su desconfianza a los consejeros y decidieron retroceder. Comprendieron que los asturianos evitarían que se retiraran hacia las tierras más altas. Anahima se abrió paso a costa de mucha sangre, pero en el momento de que se retiraban, pendiente arriba desde las montañas, el grupo que comandaba Baltasar les salió al paso e inició el ataque. Sorpresivamente, las tropas de Losada salían desde una ladera, cortaron en dos partes a la cacica. Varios guerreros de Anahima cayeron muertos bajo la vorágine de flechas, lanzas y unos cuantos disparos. Otros cargaron a la joven herida y la sacaron a través de la maleza, rumbo al cañón de un río. Lograron en su huida tomarle varios metros de distancia a sus cazadores. Los hombres de Losada empujaron a los indios restantes hacia los asturianos. Cayeron alanceados, sableados, abaleados. Algunos guerreros se clavaron en sus propias armas o se arrojaron a los despeñaderos. Incluso Kimba intentó lanzarse, pero fue atrapado por los hombres de Baltasar. La cacica y su reducido grupo evadieron a los perseguidores. Durante semanas debieron refugiarse sucios y desterrados como fantasmas melancólicos en las grutas de la montaña. Anahima sabía cuál era su destino, pero únicamente los alcanzaría cuando volviera a la aldea. Una mañana brumosa, ella y sus acompañantes llegaron a las cercanías del pueblo. Observaron desde una saliente la desolación causada por los españoles. Sin embargo, parecían insensibles ante la imagen que veían. Cuerpos amontonados, siendo devorados por animales carroñeros o empalados en gruesas varas de caña brava. Anahima ya no se sentía líder. La madre de un pueblo tomó una lanza abandonada, la clavó en su pecho y cayó al vacío. Baltasar retardó por varios días la muerte del Moán. Hicieron con el doloroso ritual para extraer su esencia y conocimiento. Un monje al verlo reprobó aquel comportamiento. Incluso se lo hizo saber a Losada, quien permanecía indiferente al respecto. Dentro del fuerte no se deberían permitir esas costumbres paganas, le dijo. Losada observó en aquellos ojos la locura inquisidora de los que empiezan a sufrir las fiebres causadas por los pantanos, la oscuridad del misticismo o los brebajes a los que se había cebado. Capitán, nadie, ni siquiera usted, está por encima de la voluntad de Dios, dijo el monje. Esos animales en este fuerte son tratados con demasiada consideración. A Dios le repugna que esos comentan a la vista de nuestros hombres.
actos impuros, acto de Satanás. El capitán se acercó al monje, el aliento de éste apestaba a licor. Debo recordarle que esos salvajes fueron bautizados por obispos y lo que hacen es interrogar a un prisionero. Además, ¿qué sabe un tipo de hacer otra cosa que jugar a las cartas con hato de bebedores? El monje rechinó los dientes, respondió prácticamente escupiendo el capitán. Mis gustos personales no le deberían importar, y no me importan. ¿Qué mejor capitán Losada? Aquí el tema de conversación es otro. En el fuerte ya muchos murmuran, su merced siente por los asuntos del diablo una inclinación muy mal vista. ¿Qué diría la corona? ¿Y qué dirán si supieran de sus gustos alegres? Le repito, mis gustos personales. Bueno, entonces pongamos fin a esta conversación. Los dos sabemos que con esos indios solo estaban buscando revancha. Cuando lo logren, veremos si siguen siendo fieles a España. Losada no descartaba la posibilidad de una insurrección. Por ejemplo, podía originarse debido a un hombre de Dios, ebrio y resentido, pero por ahora no podía darse el lujo de matar a un monje. Al día siguiente, el man Kimba fue quemado vivo. Esta tarde, de acuerdo al trato de Baltasar y sus tropas, abandonaron el fuerte. No obstante, lo que hicieran desde ahora acarrearía consecuencias. Ese mismo día, Losada escuchó que el monje había desaparecido después de una noche de juerga. La última vez que le vieron corría de nuevo como un poseído, gritando en latín. Al perder en un juego de cartas, el capitán se veía complacido, el futuro le sonreía, a sus hombres al fuerte, la riqueza se seguía en esas montañas. Eso era un asunto en que valía la pena pensar.